Muy buenas noches, príncipes y princesas, hijos e hijas del Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy dando inicio a este nuevo espacio, El Luchador. Un espacio que no nació de una victoria, nace de muchas noches oscuras, de desolación, de pruebas, de testimonio. Pero no un testimonio cualquiera, mi testimonio. Un testimonio de alguien que como tú, yo también he tenido mis batallas, mis pruebas, mis caídas. Un espacio que nace también de un segmento de mi espacio radial, Por Todo Gracias. A medida que fue evolucionando el mismo, fui incluyendo nuevos segmentos. Y uno de estos se llamaba El Luchador. Porque en un momento entendí que el cristiano no tiene un camino lineal, que bien dice la canción, de prueba en prueba, de victoria en victoria. Y cuando conecté con las personas, pude saber que este segmento pedía a gritos un espacio completo. Hablando con Adalberto de León, propietario de este canal 55, y con parte del equipo técnico, habíamos planteado la idea desde hace años de hacer un espacio semanal. Un espacio que inicialmente diríamos que por temporada, para ver hasta qué momento y hasta qué punto Dios nos permite estar aquí. Y después de años postergando el espacio, por fin, hoy, Domingo de la Misericordia, domingo de la octava de Pascua, da inicio formal el espacio El Luchador. Y como te decía al inicio, es un recuento de luchas, que hoy te contaré un poco de la mía, pero que la idea es que cada domingo a las 8 de la noche tengamos una cita en la que conozcamos testimonios de fe. Testigos que hagan aumentar, acrecentar tu fe y también la mía. Yo no sé en qué momento estás, yo no sé qué lucha estás pasando, pero lo más importante de todo es que quien te guía, quien me guía, el Dios en el que creo y en el que tú crees, es el Dios de la victoria. Él nunca ha conocido la derrota y su fortaleza no tiene comparación, no tiene rival. Qué bueno que hayamos podido coincidir en que los domingos, en un horario en que ya estamos prácticamente preparándonos para acostarnos, para descansar, para preparar el afán diario de una semana que inicia mañana, podamos conectar con lo más importante de todo, que es Dios. Desde hace años, este canal llevaba a ustedes el espacio El Rebaño, en este mismo horario por mucho tiempo. Y se sentía un vacío en los canales, sobre todo de aquí de Santiago, luego de la partida de este espacio. Y como les digo, fue mucho tiempo, fue mucho el proceso en el que estábamos cuestionándonos si hacerlo o no. Era una responsabilidad. La radio lo es también, sin embargo la televisión es un poco más demandante por la apariencia física, por todo lo demás que conlleva. Y yo creo que algo que determinó el que sí es precisamente esa retroalimentación que tengo cada semana con el segmento El Luchador en el espacio radial. Mira, me gustaría y me encantaría decirte que mi vida es la vida perfecta y que con una vida perfecta pueda aumentar tu fe, pero te estaría mintiendo de principio a fin. Yo nací perfecto porque Dios no hace nada malo. Tú naciste perfecto, tú naciste perfecta, pero en el paso del tiempo y con la herencia del pecado, lastimosamente nos vamos llenando de heridas, con un hueco que intentamos llenar muchas veces en todo menos en lo que realmente lo llena, que es Dios. Si te resuenan estas palabras, si te identifica desde ya con el espacio, pues invita a tus conocidos, a tus amigos y familiares a que sintonicen de hoy en adelante todos los domingos de 8 a 9 de la noche
por este canal 55. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea el quien ponga palabras de vida, para que sea el quien guíe este espacio, para que sea el quien bendiga el mismo. Que no sea el primer programa y el último, sino que sea el primero de muchos. Y que en cada encuentro podamos decir, al final como el salmista, el Señor ha estado en grande con nosotros y estamos alegres. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que juntos clamemos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Paráclito Divino. Ven, fuerza de lo alto. Ven que te necesitamos. Hoy más que nunca. En medio de nuestras luchas. En medio de nuestras pruebas. Ven a guiarnos. A llenarnos de ti. De tu paz. Hoy que el Evangelio nos narra ese pasaje hermosísimo en el que Jesús se aparece a sus discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se presentó en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Le mostró sus llagas, les invitó a poner sus dedos, sus manos en cada una de ellas y después añadió: reciban el Espíritu Santo. Que en este momento el saludo del resucitado sea esta combinación. La paz esté contigo. Recibe el Espíritu Santo. Cantemos, porque quien canta ora dos veces, para que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, nos llene de su amor. Dile: ven, Espíritu Santo, ven que te necesito, ven a tocarme, ven a sanarme, ven a guiarme. Ven, Espíritu Santo, toca mi corazón. Ven, Espíritu Santo, toca mi corazón, toca mi corazón. Espíritu Santo, tócame el corazón. Llena mi alma y el vacío que hay en mi interior. Hoy no vengo a entrevistarte. Hoy vengo a contarte mi historia. José Miguel Arias, quien te habla, quiere hablarte de su lucha, de dónde nació, de su testimonio, de quién es, de dónde viene. Soy el segundo de 3 hijos que tiene mi madre. Mi padre tiene 5, aunque siempre he dicho que en la realidad somos 6. Tenemos una hermana que de manera sanguínea es prima, sin embargo ocupa un espacio que nadie puede ocupar. Y con ella completamos una familia. Mi madre me ha contado en varias ocasiones que al inicio le costaba trabajo salir embarazada, porque había algo en su sangre que no compaginaba con la de mi papá. Y cada vez que salía embarazada, en el proceso, ese embarazo se perdía. Logró procrear a mi hermano mayor, a Joselito, José Santiago, y las recomendaciones médicas eran que no tuviese más hijos, porque ponía en peligro su vida y no valía la pena arriesgarse. 4 años después, vuelve y sale embarazada. Y las sugerencias médicas ya estaban puestas en la mesa. Era mejor salvar a la madre que comprometerla y dejar huérfano un niño. Con una fe que ha llevado siempre, que la caracteriza, ella tomó la decisión de seguir el embarazo.
Y tras varias complicaciones, nací yo. Yo creo que soy el que más me parezco físicamente a ella. Y para mí es un honor, porque quienes me conocen saben que he dicho que el rostro más parecido a Jesús que yo he visto en la tierra ha de ser el rostro de mi mamá. Una persona dulce, sabia, perseverante, positiva al extremo, que da una paz, una calma, una seguridad estar cerca de ella. Que un sacerdote polaco, el padre Jimmy, me decía en una oportunidad: José Miguel, es que tu madre no es de este planeta. De allí nazco. Y todo era perfecto para mí. No tengo como la conciencia clara de cuándo nace mi hermano menor, porque le llevo 3 a 4 años. Pero sí recuerdo más que todo a partir de los 5 años. Cuando iba al colegio, las pocas pelas que nos dieron, lo feliz que éramos como familia. La lucha inicial mía comienza cuando a los 12 años, la casa en la que vivíamos, deciden venderla para crecer un poco, digamos, para posicionarnos mejor. Era un deseo noble y puro, era un deseo también de superación, un espíritu que mi padre siempre tiene y que hoy en día me he cuestionado y he dicho que si le hubiese escuchado un poco más, hoy las cosas fueran distintas. Pero en esa bendición tan grande, me cambian de colegio, pierdo los amigos, y en ese colegio nuevo en el que estoy, lastimosamente, me entero de una persona que ocupaba también un espacio en el lugar y en el corazón de mi padre. No quiero entrar mucho en ese detalle porque, gracias a Dios, al paso del tiempo, esas heridas se han perdonado y no quisiera yo tampoco crear una molestia mayor en la vida de mi papá. Pero no puedo mentir, en ese momento fue difícil. Se me había caído el superhéroe que tenía por siempre, la persona a la que tanto respetaba, se había convertido en el villano de mi historia. Y empecé a tener una autoestima mucho más insegura, empecé a entristecerme más de la cuenta, empecé a cuestionarme cosas que anteriormente no me cuestionaba. Recuerdo que le escribí una vez una carta diciéndole que ya los indios se lo había llevado Colón y que yo no era un indio, que yo sabía lo que estaba pasando. En todo este proceso, mi autoestima se deterioró en un punto que yo no me soportaba ver al espejo. Entendía que era la persona más fea que había, no veía un solo atributo positivo. Incluso, algo que hasta el sol de hoy me piropean son los ojos. Y cuando me decían que tenía los ojos bonitos, eso me molestaba, porque para mí no lo eran. Para mí no eran lo que la gente entendía. Y todo era a raíz de cómo me sentía en ese momento. Apenas entrando en la adolescencia, ya había un sentimiento, un vacío, una pena que no encontraba cómo saciarse. Recuerdo que todos los amiguitos ya empezaban a tener parejitas. Yo no tenía ninguna. Porque como me sentía, entendía que no había forma de que nadie se fijara en mí. Y cuento esto como una anécdota jocosa porque ahora que lo recuerdo y lo comparto, siento que de verdad esa persona fue importante en mi vida. Apareció una chica que me dice un día que yo no era tan feo, que yo lo que era como medio menso. Y me da gracia porque en el momento yo no sabía qué hacer, si reír o llorar, si ser feliz o bajar una vez más la mirada por lo que estaba escuchando.
Ella me puso condiciones. Ella me dijo, si te peinas para atrás, que en ese instante me peinaba hacia adelante, si te sacas un lado de la camisa y te entra otro, y si te bajas los pantalones más abajo de la cintura para que camines diferente, yo puedo ser tu novia. La chica no me llamaba la atención, pero yo quería tener una pareja. Yo quería, al igual que los demás, sentirme que alguien se fijaba en mí. Yo estudiaba en la tarde. En la mañana tomaba clases de pintura. Y yo recuerdo que al otro día, cuando fui a la clase de pintura, que era en el centro de la ciudad, me dirigí a un centro comercial de los más famosos de esa época, compré un pote de gelatina, que nunca la había comprado, y cuando llegué a casa me peiné hacia detrás, me saqué un lado de la camisa, me bajé los pantalones hasta más abajo de la cintura y empecé a caminar como al que le dolía un pie. Solo para que la chica me dijera que sí. Se dio y desde allí aprendí una teoría que de una manera u otra salvó mi vida. Yo no era tan feo, yo lo que era medio menso. Y esa misma teoría yo la hacía énfasis en la vida de los demás. Recuerdo una joven que tenía escasos recursos, se convirtió en una de mis mejores amigas, era becada en el colegio, y yo le decía después que ella no era tan pobre, que ella era media mensa, porque si se acercaba a mí, que llevaba más dinero que ella en la merienda, en el recreo podíamos compartir esa merienda. Y así gané su amistad. Y fui utilizando esta teoría en beneficio mío, hasta el punto que me sentía con mayor autoestima, que ya podía sentirme visible ante los demás. Sumándose a la rebeldía que tenía en casa, sumándose a que cada día culpaba más a mi papá de lo que me estaba pasando, de que cada día, a pesar de lo popular que me estaba convirtiendo, el vacío seguía creciendo y creciendo y creciendo. Creí volver a ser feliz por completo hasta que me tocó graduarme del bachillerato e irme a la universidad. Soy egresado de la carrera de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima. De mi colegio nadie iba para allá. Luego se integró en el semestre siguiente uno de mis compañeros, pero en inicio yo era el único del colegio. Y de pasar de un colegio de clase media baja, donde yo era el rey, porque yo era el que vivía en una urbanización, la mayoría vivían en sectores más populares, y en ningún hogar prácticamente habían vehículos, y en mi casa habían 2. Pasé a la universidad con un grupo de personas que su nivel económico estaba muy lejano al mío. La autoestima volvió a caer, me volví a sentir solo, estaba desesperanzado. Y un año después, en la universidad, la depresión era tan grande que yo le decía a Dios prácticamente lo que le dijo el profeta Elías: acaba con mi vida. No me sentía a gusto, no me sentía en mis aguas. Y el Señor escuchó mi clamor. Me envió una joven llamada Maricris, que me invitó a un retiro Felipe. Yo no sabía a lo que iba. Yo lo único que quería era conocer más personas. Y yo entendía que ya yo conocía a Dios. Yo crecí en un colegio evangélico. Yo tengo 2 hermanos
de parte de mi padre. Uno de ellos actualmente es pastor. El otro prácticamente en poco tiempo lo será. Yo iba a los cultos. A mí me habían bautizado. Yo había hecho la primera comunión. En el colegio, en cada culto, cuando el pastor decía que se levantara quienes quisieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador, yo siempre me puse en pie. Yo siempre tenía la intención de que Jesús cambiara mi vida. Y yo entendía que conocía de Dios. Y yo le había hablado mucho a Dios. Pero yo no había puesto nunca el oído para escucharle. En ese retiro Felipe es cuando por primera vez yo escucho a Dios decirme, yo te amo. Y ahí sí cambió mi vida. Justo en este año se cumplirán 30 años de esa experiencia. Y una de las partes fundamentales de ese retiro Felipe para mí se vivió a través de una canción. Una canción que para muchos ya era conocida, pero yo no la había conocido ni había escuchado. La canción se llama El Cirineo. Y si no la has escuchado, cita lo siguiente: he caído 1000 veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas, encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero, que eres tú mi cirineo, cuando tengo que cargar con una cruz. Yo había fallado 1000 veces, pero Dios siempre me perdonaba. Y en ese momento, no solamente me estaba perdonando, me estaba hablando, me estaba guiando, me estaba amando. Y empezó a brotar una sonrisa en mi rostro que hacía años no nacía. Y empecé a ver en otros un gozo distinto al que yo soñaba, pero que irradiaba una luz también genuina y distinta a la que yo siempre busqué. Y fue allí, en ese encuentro, donde Dios me llamó y me dijo, José Miguel, luchador, yo quiero guiarte en tus luchas, yo quiero guiarte en tus pruebas, yo quiero estar contigo, yo quiero ser tu cirineo. Yo quiero que, antes de continuar con mi testimonio, hagamos una pequeña pausa para invitar a Jean Luis a que me acompañe y cantemos por lo menos una estrofa de esa canción emblemática, El Cirineo. Y con ella te digo a ti que en medio de tus luchas y tus pruebas, tú no estás solo. La cruz es pesada, pero si Dios está contigo, la lucha es más ligera y sobre todo tienes la victoria predestinada. Nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Ni lo voy a hacer yo, ni serás tú la excepción. No te muevas. Y vamos a interiorizar un poco el verso y el mensaje de esta hermosísima canción. He caído 1000 veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero, que eres tú mi cirineo. Cuando tengo que cargar alguna cruz, he faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas, ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el rendir.
amor y luz. Me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti, porque quiero cantar en el coro celeste que tienes, porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar, o morir en la quietud de un ocaso en una cruz. Si una nueva vida tengo que enseñar, tú eres mi cirineo, eres amor y luz. Me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti, enséñame el camino para llegar a ti, enséñame el camino para llegar a ti. Seguimos en tu espacio El Luchador, que ya será costumbre todos los domingos de 8 a 9 de la noche en tu canal Super TV 55, bajo el auspicio de Pro Jesús, Ave María TV y evidentemente un servidor, José Miguel Arias. Mira, te contaba antes de la canción El Cirineo cómo fue mi primera etapa de la vida. Después de allí, mi vida cambió muchísimo. Me integré en grupos de oraciones, pastoral juvenil, el equipo de liturgia de la parroquia, hice seminario de vida en el Espíritu, varios retiros más, el cursillo de cristiandad. Luego, años después, pude hacer el movimiento Escoge, la Hermandad de Maús, y me ha gustado mucho ir conociendo cada uno de estos movimientos que tiene nuestra Iglesia Católica, porque en cada uno de ellos vemos un rostro de Cristo o digamos una particularidad de la persona de Jesús, que es sumamente importante conocer, y sobre todo que acoge a todas las personas, al que es más tranquilo, al que es más alborotado, al que es intermedio. Hay un movimiento dentro de nuestra iglesia para todo tipo de personas. A mí particularmente me gustaba mucho el grupo de oración al que asistía. Era un grupo, digamos, híbrido, porque los sacerdotes jocosamente nos decían que no sabían si éramos de la renovación o si éramos de la pastoral juvenil, porque éramos jóvenes con una mística de la renovación carismática, pero un poco más calmada. Éramos jóvenes que todos estábamos allí, prestos para la evangelización. Y en ese grupo yo empecé a visitar conciertos. Recuerdo haber ido a ver a Rafi Rey en su momento en el Sagrado Corazón de Jesús, y el ministerio coral del grupo de oración, Florecía Jesús, hacía conciertos de adoración y alabanza. Yo fui como parte del público durante los primeros 3, 4 conciertos. Allí estaba yo. Nunca crecí con la idea de que en algún momento iba a cantar, y mucho menos que el canto iba a ser parte esencial de mi estilo de fe y de oración. Si algo conecta conmigo rápidamente es una canción. Y en cada etapa de mi vida, Dios ha estado presente a través de citas bíblicas, a través de mensajes, a través de prédicas,
de retiros, pero sobre todo a través de canciones. Y recuerdo en una oportunidad donde se supone que ya estábamos más tranquilos, donde estábamos más centrados en Cristo. Aquel retiro, Felipe, fue en el 96, pero te estoy hablando ahora del año 2000. Había entrado yo en una relación amorosa con una muchacha muy, muy buena, pero éramos muy jóvenes. Y yo entendía que no valía la pena que extendiéramos esa relación si al final era prácticamente imposible que nos casáramos. Yo no me quería casar antes de los 30, apenas tenía 21. Ella tenía 17, me parece. Estaba todavía siendo menor de edad. Y cuando decidimos terminar la relación, pues de una manera u otra, a mí me afectó bastante. Porque era una persona que de verdad yo quise mucho. Y estando en un retiro, se llamaba Al Desnudo, de la comunidad Rumbo al Rescate, que preparó para la pastoral juvenil que yo dirigía en la parroquia San Miguel Arcángel, Jorge Morel se acercó. Él era el que estaba llevando la parte de la música. Ese es mi compadre. A él le debo mucho también en esto de la evangelización. Y se acerca allá al retiro y empieza a cantar en distintos momentos una canción que se hizo popular en esa época y que hoy por hoy sigue siendo una de las canciones más cantadas en el ámbito cristiano. Porque inicialmente, aunque la conocí dentro de la Iglesia Católica, luego me entero que es una canción que la ha cantado diversos artistas seculares, cristianos y católicos, pero que nació dentro de un credo, digamos, evangélico no católico. La canción era Paz en la tormenta. Y era precisamente lo que yo necesitaba en ese momento. Te decía hoy que el Evangelio narra precisamente cuando Jesús entra a los discípulos en esa habitación y le dice: la paz esté con ustedes. En medio de la tribulación, en medio de las dudas, en medio de qué sigue, qué continúa, Jesús le dice: la paz esté con ustedes. Y eso me decía la canción, paz en medio de la tormenta. Dios me habló tanto a través de la misma que yo me la aprendí. Yo no conocía a Jorge en ese momento. Y le digo: Jorge, ¿me puedes escribir la canción en un papel? No había celulares inteligentes cuando eso, no había Google. Y él le escribe en un papel y yo me la aprendí, y la cantaba y la cantaba y la cantaba en todo momento. Se convirtió en un himno para mí. Y el martes próximo en el grupo de oración, los muchachos que cantaban habitualmente no fueron. ¿Coincidencia o diosidencia? Pero el grupo de oración tenía una mística que en los momentos de adoración, de oración, se apagaban las luces. Era en un sótano en la iglesia de la Altagracia, un salón pequeño, se apagaban las luces y uno se sentía en la confianza de orar en voz alta. Habían servidores que dirigían la noche, pero cada uno de nosotros tenía la oportunidad de, en su momento, hablar, orar en voz alta. Como los cantantes no estaban, y me había gustado tanto esta canción, yo me atreví a cantarla. Y cuando la canto, al finalizar el grupo de oración, la gente empieza a preguntarse quién cantó la canción. Y le dicen a Marino Vargas, en ese momento, que director del coro, que había sido yo. Entonces, él me invita a formar parte del coro. Por una canción que Dios puso en mi camino, en un retiro, cuando más la necesitaba. Mira, yo no sé qué tú necesitas en la noche de hoy. O mejor aún, yo no sé qué tú estás pidiendo en la noche de hoy. Pero yo creo que lo que más necesitas es estar en paz.
algo recalco siempre. El saludo del resucitado pudo haber sido otro, pero él no se equivocaba. La paz esté con ustedes. Porque si algo necesitamos para vivir es estar en paz. Sobre todo en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los quebrantos. La paz es vital para nosotros. Si tú has estado pidiendo fortaleza, si tú has estado pidiendo bonanza, riqueza, te acompañamos en la oración. No hay problema. Sin embargo, una sugerencia que me ha servido a mí y te puede servir a ti, pide paz. Pide paz en medio de la tribulación. Pide paz en medio de la enfermedad. Pide paz en medio incluso de la abundancia. No importa lo que estés viviendo en este momento. El mejor regalo que en esta noche Dios te puede regalar y me puede dar a mí es que podamos conciliar un sueño en paz. Antes de la conclusión del espacio, quiero compartir contigo un poco de esta canción. Y nueva vez invito a Jean Luis que se acerque a nosotros para compartir esta canción que particularmente a mí, en ese momento de dificultad, me habló al corazón. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que empieces a hablar con Dios, a pedirle a Dios que te dé paz, que te llene de Él, que en medio de estas pruebas, de tus luchas, que en medio de tantos momentos difíciles que tú puedes estar atravesando, algo no te falte. Y eso es la paz. Con todo el respeto y la humildad que se merecen. Y reiterando que luego me entero que la canción no nace dentro de la fe católica, sería hipócrita al no compartir que a través de esta Dios me habló y hoy también te puede hablar a ti. Si estás llorando, si estás pasando un mal momento, aún en el quebranto tú puedes tener paz en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de ocultar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz,
medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, que aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Yo no sé cuál es tu tormenta. Yo no sé qué te aflige. Yo no sé qué te duele. Yo no sé qué has pedido a Dios durante toda tu vida. Pero te puedo decir que sí, que es posible. Que Dios puso paz en medio de mi vida. Que Dios puso paz en medio de mis pruebas. Que Dios, en medio de mi lucha, me dijo: estoy aquí contigo. Y me colmó de paz. En este momento te invito a que oremos, a que presentes a Dios tal cual estás, tus sueños, tus anhelos, pero sobre todo tus luchas, tus tormentas. Luchador, luchadora, Dios está contigo. Él no te abandona en ningún momento, y mucho menos en este. Yo sé lo que es no dormir. Yo sé lo que es que la tristeza es tan honda que sientes que no puedes respirar. Yo entiendo lo que es un dolor de pecho agobiante, que no se quita ni con medicamentos ni con pastillas, que te oprime, que te aprieta. Yo sé lo que es estar endeudado. Yo sé lo que es perder un ser querido. Pero yo también sé lo que es contar con Jesús en nuestra vida, en nuestro día a día. Mi vida no ha sido fácil. No lo ha sido. Pero sin Jesús, yo creo que no lo estaría contando. La parte vital de mi vida ha sido contar con Jesús. Por eso, nueva vez te invito a que cierres tus ojos y acordemos a Dios a través del canto y escuches que puedes tener paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de ocultar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, que aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz.
paz. Gracias por lo que nos brinda, por lo que nos da. Mira, si siguiera hablando, me faltarían días para contarte de mi vida. Pero antes de despedir, te quiero decir que mi testimonio no acabó allí. Que como te digo, he tenido altas y bajas. Que Dios me ha regalado una familia hermosísima. Que Dios me ha regalado una pareja que quienes me conocen dicen, y justo ayer a Jean Luis le decían, que es una santa, porque la parte incómoda o difícil de mi persona le ha tocado a ella lidiarla. Y no es mentira. He estado en deudas mayores. Y brevemente te comento uno de mis testimonios. Debía un carro por completo. Me lo habían financiado sin intereses a que lo pagara cuando pudiera. El dueño me llama porque su niña tenía un tumor y había que operarla. Fue el lunes la llamada. Le digo, tenía que buscarle cerca de 100,000 pesos. Yo no tenía ni 1,000. Y le digo, Jorge, tranquilo, el jueves te entrego el dinero. El martes, después de no haber dormido, orando a Dios, una oportunidad, yo no quería quedar mal. Pensé en vender, en financiar el vehículo, en ver qué hacía para poder pagarle a Jorge, porque le di seguridad de que el jueves iba a tener su dinero. El martes, tempranito a casa, llegó una señora buscándome, porque su prima le había dicho que Dios no la había dejado dormir, que yo tenía que construirle su casa, que si yo podía ir a su casa. Fuimos, hablamos mucho, hablamos de la casa, pero sobre todo hablamos de Dios. Y cuando me iba, desde aproximadamente antes de las 8:30 de la mañana, ya me iba a las 4 de la tarde, me dice que no podía irme sin dinero, porque ella quería dormir, sin conocerme, sin todavía un presupuesto claro. Puso en mis manos 4 veces la cantidad que yo tenía que saldar. Y de esa cantidad, a mí me iba a salir de beneficio por mi trabajo más del doble de lo que yo debía, porque era solamente el inicial del trabajo. Yo no te puedo decir ni explicar cómo pasó, pero pasó. Y el martes yo pude llamar a ese joven, a Jorge, y decirle, Jorge, yo pensé que el dinero me lo entregaban el jueves, pero me lo entregaron hoy. Si tú quieres, mañana puedes pasar a buscarlo. Para Dios no hay nada imposible. Y ese es uno de tantos testimonios que te podría contar. Pero para eso vamos a tener el espacio todos los domingos, para ir poco a poco contando nuestras experiencias, las mías y las de otros invitados. El próximo domingo voy a tener como invitado a un siervo de Dios, un ejemplo de vida, un testimonio de fe. El próximo domingo no hablaremos tanto de mí, hablaremos del testimonio de ese hermano mío. Así que desde ya te agradezco que estés en sintonía hoy, pero sobre todo te invito a que lo hagas parte de tu rutina, que los domingos a las 8 de la noche, a través de Super TV 55, Ave María TV y bajo el auspicio de Pro Jesús, sintonices nueva vez El Luchador. Dios te bendiga, rica y abundantemente, bendiga a los tuyos y sobre todo te permita tener un sueño reparador, un sueño en paz. De verdad, en medio de tus luchas, clama a Dios y Él te escuchará. Y en medio de las pruebas, puedes tener paz en medio de la tormenta. Ánimo luchador, ánimo luchadora. La lucha es fuerte, pero el que está contigo y conmigo no conoce la derrota. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.